Són moltes comunicacions, procurarem donar-li agilitat i per això demano a les persones que presenten que es limitin al temps del que disposem. Són 15 minuts d'exposició més 5 minuts per fer alguna pregunta o 20 minuts d'exposició i potser alguna pregunta al final de tot. Anem a fer una cosa d'aquest tipus. I en primer lloc presento a la doctora Maria Laura Figueras, que és experta en escultura medieval. Ella, la seva formació és formació en art, en història de l'art i en art, i ha tingut la bondat de voler preparar per aquest seminari una exposició que té a veure precisament amb una lectura del cos en l'època medieval, adversitat i emotivitat. Endavant. Gracias. Buenos días. Como comenta Xavier, mi presentación es el título Una lectura del cuerpo en época medieval, adversidad y emotividad. Una lectura transversal de la plástica del arte, pero también de la semántica de la literatura, permite contemplar la vulnerabilidad humana a través de la concepción del cuerpo en época medieval. Y esta lectura se reafirma estableciendo una comparativa entre una primera época clasificada en Edad Media y románico y una segunda etapa denominada y conocida como gótico. De esta manera se analizan desde los siglos V y XII hasta los siglos XIII y XV. La primera etapa son obras que parten del pensamiento de Plotino y San Agustín. En cambio, para la etapa gótica se debe mirar en el pensamiento aristotélico de el Pseudo-Dioniso Areopagita y Santo Tomás, por ejemplo, entre otros. Plotino anuncia la dimensión corporal de la Edad Media en sus opiniones sobre la manera en que conviene contemplar una creación artística. Mirando la obra de época clásica, la sensibilidad del cuerpo se entiende como pura contemplación y admiración de la belleza y potencia de los dioses. La idealización naturalista que observamos nos informa que el cuerpo debería estar en armonía con el pathos. Cuanto mayor vigor, el cuerpo podía superar como un atleta las adversidades que le imponían los dioses. Es así que el cuerpo superaba su vulnerabilidad gracias a la equiparación con el Olimpo. En los siglos V al XII, la fe cristiana como religión revelada empieza a entender al cuerpo como una participación y espejo de la divinidad. Y por ello, la plástica artística mostrará una idealización sintética que resuma los nuevos conceptos materiales del cuerpo como creación divina. Y lo hará en planos universales y alejados de la perfección naturalista clásica. Ahora la perfección no parte del mismo cuerpo perfecto, equilibrado y armónico, sino que la perfección de Dios se universaliza en cuerpos hieráticos, esquemáticos, arquetípicos, desproporcionados según los cánones clásicos, que permiten comprender la perfección divina a través de la universalidad geométrica de las formas. El arte sirve para reflejar las cosas materiales, pero capta el alma universal, la esencia de la cosa. El arte, medieval en este caso y para Plotino, es el mundo visible debilitado, espejo de la unión perfecta del cuerpo con la divinidad. Ese reflejo debilitado del cuerpo hecho obra de arte nos lleva a concebir la belleza universal, materializada en una plástica diferente a la clásica. Mirar el cuerpo con el ojo interior, no con los ojos del cuerpo. Y por tanto, la obra de arte a partir del siglo V mostrará una perspectiva invertida, que presentará la dimensión de los objetos en virtud de su importancia, la cual cosa convierte a la imagen en una fotografía, en una instantánea, en un panorama arquetípico que permite recordar que el cuerpo es vulnerable en cuanto es objeto imperfecto de la divinidad, pero solo mirándose en ella podrá alcanzar la perfección beatífica salvadora. Plotino afirma que cuanta más abstracción se lea en una figura, más trascendental se mostrará. La llamada perspectiva radiante, en que se plasman los objetos, responde a una visión del mundo del más allá a partir de este. Es decir, que la mano de Dios, la extra domine, se muestra con unas formas alargadas, geométricas, que refuerzan el mensaje apotropaico de salvación, de protección y bendición que se buscaba transmitir. El cuerpo del espectador se siente vulnerable ante este poder y a la vez esperanzado, salvado por una autoridad superior. La jerarquía de la filosofía que entrañaba el feudalismo, por ejemplo, confiere al hombre medieval en un cuerpo en constante descubrimiento de su imperfección que pertenece a una perfección. El espectador medieval, al observar la plástica hierática o arquetípica, sería consciente que aquel modelo participaba de su vulnerabilidad, pero esa misma unión será quien le ayudaría a superarla.
Lo mismo ocurre en el campo de la geografía, concretamente en la representación del martirio de los santos. Estos, a los que se castiga duramente con variados tormentos, permanecen siempre completamente ajenos a su aflicción. En la mayoría de las ocasiones, la única postura que adoptan es la de mostrar las palmas de las manos a la altura del pecho. Esa actitud simboliza la aceptación en la que se encuentran, pero no manifiesta el sufrimiento al que son sometidos. Con esto se demuestra que el cuerpo era el camino que llevaba con resignación hacia el objetivo más alto. La concepción medieval del cuerpo se entenderá como un fenómeno místico que conduce a la perfección, pero en constante adversidad con el mundo tangible. El cuerpo no supone una visión negativa del mismo, sino un puente que a través del dolor muestra el camino hacia la divinidad, hacia ese nous de Plotino o hacia esa luz de San Agustín. La lectura negativa que durante mucho tiempo se hizo del cuerpo medieval se revisa y se admite que la vulnerabilidad de la materia humana es un recuerdo constante de la perfección que entraña la creación de ese cuerpo. De esta manera, la vulnerabilidad del dolor físico del cuerpo se supera con estoicismo, con fe. Y por esta razón, las premisas plásticas se representaban con cuerpos estáticos, herméticos en su aceptación, hieráticos, sin ninguna emoción latente, pero con una expresividad implícita, que recordaba la universalidad del sufrimiento. Podéis sobre todo contemplar los diferentes iconos de las fases del martirio, en este caso de la Biblia. En el caso de Cristo, su actitud es contraria a toda manifestación de dolor. Aparece siempre impertérrito, en el románico, desde el 5 hasta el 12, como he comentado. El mensaje del poder superior llegará al espectador, al fiel, al ciudadano con una plástica nueva, desvinculada de las formas clásicas y más cercana al mensaje de la divinidad. La forma sencilla de la geometría, de la multiplicidad de ángulos, de la desproporción de los cuerpos, se vinculará con el carácter universal de los conceptos y mensajes que se quieren transmitir, que se quieren recordar. La idea universal de perfección para superar los males del mundo. Contrapuesto al concepto de aceptación, la plástica románica refleja en las escenas un daño infligido a determinados personajes, que cuanto más terrenal se es, más sufre el cuerpo. La representación de la figura naturalista acercaría al mundo tangible, pero imperfecto, en las historias o situaciones pecaminosas, banales, incompletas. En cambio, la esquematización de la forma, como he dicho, confiere al mundo celestial ese poder divino, trascendente, que se pretende mostrar. En el caso de este tema iconográfico del prendimiento de Cristo, en el cual uno de sus discípulos le corta la oreja a Malco. Situado de perfil respecto al espectador, abre la boca y muestra un rostro completamente desencajado por el dolor. En este caso, el personaje se dibuja de una manera mucho más naturalista que el esquematismo de los personajes santos. Teniendo en cuenta la condición claramente negativa de esta figura, podríamos contraponerla a las de Cristo y los santos. De esta manera, la ausencia de actitudes que denoten aflicción sería algo propio de personajes considerados como modelos a seguir por la religión cristiana y la sociedad medieval. En cambio, la manifestación del sufrimiento físico indicaría todo lo contrario. Es característica de aquellos individuos sobre los que recae una carga negativa y peyorativa. En este sentido, debemos señalar la diferencia clara que se establece en la Edad Media entre los términos gestus y gesticulatium. El primero de ellos tiene un valor positivo, indica mesura, orden, moderación, humildad, como podéis ver reflejado en esta escena. El segundo, en cambio, implica una articulación excesiva y es propia de los instintos más bajos y del mundo de los sentidos. El dolor se convierte en verdadero protagonista en el juicio final, en el cual las almas de todos los seres humanos son pesadas y enviadas, bien al cielo, bien al infierno. Las escenas que plasman este concepto bíblico muestran a los hombres divididos, claramente en dos grupos. Los bienaventurados a un lado, que se dirigen ordenadamente hacia la puerta del cielo, y los que tienen una visión más negativa, los que se dirigen, los que entran en la boca del Leviatán, en el infierno, pues tienen una postura más bien de demonios que atormentan, que han sufrido severos castigos, con una plástica más naturalista, más propia del mundo sensible, con una expresividad explícita. La aflicción moral que sufren los que han sido enviados al infierno se ve acrecentada por el dolor físico al que son sometidos, y aquí no existe contención ni abstracción, sino desenfreno y abarrotamiento. En los diferentes beatos escritos del Apocalipsis de San Juan, que se conservan de época románica, podemos ver la utilización de varios recursos
donde se lee la concepción del cuerpo según los beatíficos o según los malvados, la sinuosidad y redondez sensitiva de los cuerpos demoníacos o la esbeltez y rigidez de los cuerpos santos. Aquellos que aceptan la vulnerabilidad presentan conductas mesuradas, entrecruzan los dedos a la altura del pecho y se llevan una mano a la mejilla. En cambio, los otros, que se dejan vencer por la fragilidad y la sensualidad, adoptan posturas retorcidas y de gran sufrimiento. Hasta el siglo XII notaremos un cambio en la obra artística. La Iglesia permite el enterramiento en el interior de los templos y, como consecuencia de ello, engalanarse las naves y los claustros con pinturas y esculturas que exteriorizan de una manera menos abstracta y más emotiva el sentimiento del dolor por la muerte. Es así que aquellas figuras más hieráticas y trascendentes empiezan a ganar una delicadeza más terrenal y el cuerpo comienza a leerse desde una perspectiva más naturalista, más clásica, un corpus patris, como el Cristo en la cruz. La esencia funeraria de este sepulcro nos permite enlazar el análisis de la expresión del dolor en el arte románico con su desarrollo también en la literatura coetánea, por ejemplo, recurriendo a los versos de Félicien de Troyes a mediados del siglo XII. La protagonista, Enid, realiza un verdadero ritual al ver caído a su enamorado Erec. Cuando Enid lo vio caído, comenzó un duelo muy grande. Mucho le pesa al verlo y corre hacia él sin ocultar su dolor. Grita muy alto y retuerce sus manos. No queda ropa sobre el pecho que no desgarre. Empieza a arrancarse los cabellos y a arañar su tierna cara. Esta nueva concepción del dolor no había sido posible sin la obra del pseudo Dionisio. El núcleo y eje fundamental de esta obra es la posibilidad de nombrar a Dios adecuadamente, y de aquí surge el concepto gótico de la luz. El nombre de Dios se ve complementado por una teología mística o superlativa, con la que el humano alcanza un saber supremo gracias a que Dios es la luz que ilumina todo ser. Gracias al amor, todo ser es iluminado y forma parte de una unidad suprema. Se da pues una jerarquía celeste y una gradación terrenal. El ser humano puede pretender una ascensión hacia el foco de luz y hacia las virtudes celestes, alejándose de lo físico y material. El humano debe dejarse iluminar por el mundo que le rodea, dejarse llevar a través de todas las cosas hasta llegar a la causa encausada de todo ello. Esta vía anagógica será de la que hablará abiertamente Suger e iniciará su concepto lumínico de las catedrales góticas e iniciará una concepción del cuerpo humano como habitáculo de Cristo. Y de esta manera la plástica gótica recurre a la imitación nuevamente de la naturaleza como lo conocíamos desde Grecia y observaremos poco a poco unas figuras naturalistas, alejadas de la geometría románica. Los intensos rituales funerarios en los que participaban todos los grupos de la sociedad medieval, y en este caso ya tocando época gótica, nos descubre un cuerpo frágil y vulnerable, pero no partirá su salvación desde la idea universal del más allá, como ocurría en época románica, sino de su mismo cuerpo, de su misma naturaleza imperfecta, que se perfeccionará a partir de la emoción y de la lírica que otorga el amor a Cristo. La misma naturaleza, los mismos sentidos tomistas, serán ahora el puente hacia la aceptación del sufrimiento. La poesía trovadoresca cultivada entre los siglos XII y XIII es una expresión del nuevo código de valores. El amor, desde la contemplación hasta la unión, es considerado como un proceso de purificación y espiritualización, pero a partir del cuerpo vulnerable de los sentidos. Se canta el dolor que provoca la lejanía de los enamorados. En la separación por la cruzada se encuentra la materialización real de la lejanía del enamorado. El enamorado es en realidad un peregrino de amor. La distancia que separa a los amantes tiene su interiorización dramática en la imagen del corazón separado del cuerpo. Y este es el motivo que insistentemente nos repite la poesía trovadoresca. La conciencia del alojamiento provoca muerte y dolor como última esperanza de unión. Esta corriente se mueve de especial modo en la línea afectiva de la devotio moderna, que se encargó de propagar la espiritualidad para nutrirse de la humanidad de Cristo, una corriente surgida en el norte de Europa, por la que el hombre debía vivir una vida ética, buscando alcanzar la imitación del ejemplo de Cristo. Este tapiz, grupo de tapices que forman un conjunto, podría servir para sintetizar de manera muy gráfica la nueva concepción de la vulnerabilidad gótica. Primero, los 5 sentidos representados. Aquí, ahora no veo nada. Aquí, en el gusto, la música, el tacto,
la vista y el olfato. En este caso, todo el conjunto del tapiz muestra a la dama y muestra al hombre, en realidad, un mensaje que debe vivir pues, de una manera en que el único deseo sea superar todos estos sentidos y llegar a Monsieur Désir, es decir, al entendimiento o al amor. La dama entrega las joyas como el bien más preciado y parece una explicación de todo lo anterior. Los sentidos deben estar bajo el dominio del entendimiento, el cual es el que proporciona al ser humano la libertad. El hombre no debe estar esclavizado por las pasiones, por lo sensible. Son los sentidos los que confunden al entendimiento y hacen al cuerpo vulnerable. Y será la virtud y la razón quien supere la adversidad del cuerpo. Finalmente, la humanidad de Cristo, a través de la experiencia emotiva del hombre, se desarrolla en una plástica casi cotidiana, en que la madre y el niño se agrupan en un diálogo espontáneo y tierno. No sé qué tiempo llevo. Sí. Por ejemplo, en este caso, estos detalles de ternura, de cariño, de tomar el piececito del niño, su madre, bueno, pues lo integra en este nuevo lenguaje de una comunicación más sensible, pero sin dejar de ser trascendente, hasta llegar a un nuevo tipo de crucifixión que trasciende la emotividad y muestra una escena casi teatral de esa vulnerabilidad del cuerpo, plasmado tanto en el dolor físico como en el emocional. Pareciera que la Virgen también estuviese sin vida, sufriendo una agonía emocional equivalente al dolor físico de su hijo. Al ver tan terrible experiencia de María, los fieles son despertados por una inmensa compasión ante el sufrimiento de Cristo. La cara de Juan demuestra una perfección técnica ya realista, nada idealizada, donde el cuerpo se describe como un ser que lucha con sus emociones ante la adversidad. Las manifiesta, las expresa, aunque las acepta con intenso abandono en Jesús, en este caso. Es decir, que la imperfección o vulnerabilidad del cuerpo se convierten en adversidad que se supera, gracias al alcance de mirarse en la perfección que lo creó. El cuerpo trasciende como reflejo de algo superior, y todo sufrimiento o fragilidad se domina en el anhelo de aquello superior que alcanzará. El arte medieval, no me he equivocado de disciplina, sobre todo el de los primeros siglos y el románico, utiliza una plástica geométrica y alejada de las formas naturalistas clásicas para transmitir un nuevo concepto, el de la trascendencia del cuerpo. Y el arte contemporáneo comparte con el medieval las características de abstracción y de otras perspectivas que salvan la realidad convencional, lo que nos lleva a reflexionar sobre la experiencia vulnerable del cuerpo ante una estética expresiva, diferente, que permite al hombre superar su realidad visible y trascender a sugerencias líricas, emotivas, más allá de la propia corporalidad aparente. Muchas gracias. Tenemos tiempo quizás para una pregunta así rápida, alguna cuestión que queráis proponer a María Laura, alguna cuestión de esta sugerente exposición. A mí se me ocurre preguntarte simplemente si en estas representaciones pictóricas, aparte de la vulnerabilidad de la corporalidad, también se contempla en algún momento la vulnerabilidad de otras facultades, porque si hay una vulnerabilidad también del entendimiento, de la razón, si te parece a ti que se plasma, o la vulnerabilidad solo está de alguna manera relacionada con la sensibilidad y el cuerpo, o si hay otros niveles de vulnerabilidad, por decirlo así. A veure, la vulnerabilitat a la mitjana es veia molt de manera lírica. El cos era molt important. Era molt important per aquest contacte que s'estableix constantment amb aquest ésser superior, però també aquesta idea una mica arrossegada des de l'època clàssica. Ara, la vulnerabilitat més aviat intel·lectual o emocional, insisteixo, es veia d'una manera lírica, però sempre a partir de la matèria. Sí que canvia i apareix una vulnerabilitat més intel·lectual quan els trobadors, a partir del segle XI més o menys, comencen a propagar amb una nova llengua, sobretot, perquè el fet
del canvi de llatí a les llengües vernacles és important, i arriba més a una societat que sí que com a espectadora es veu vulnerable a partir d'una intel·lectualitat més enllà d'un cos, que era només cos. Molt bé, doncs moltes gràcies.